Una mujer puso cámaras y descubrió lo que su esposo hacía con su pequeño. No creerás lo que pasó. Lamentablemente, Elena no se había querido dar cuenta de lo que realmente sucedía en su casa y pudo abrir los ojos, pero fue muy tarde, cuando finalmente vio las grabaciones de las nuevas cámaras de seguridad que había instalado, descubriendo lo que su nuevo esposo hacía cuando ella no se encontraba, comprendiendo por fin por qué su pequeño constantemente tenía temor de quedarse dormido. El pequeño Braulio había sido criado por su abuela desde los 2 años, pues Elena, su madre, lo había dejado a su cargo debido a que ella debía viajar al extranjero para poder brindarle un mejor futuro a su hijo. Pero para esto había tenido que perderse de sus primeros años de vida. Cuando el pequeño cumplió 6 años, ella cumplió la promesa que le había hecho y le envió un boleto de avión con el fin de poder tenerlo junto a ella. Pero Braulio no entendía por qué debía irse solo y dejar a su abuelita en aquel lugar, la mujer quien había representado el papel de su madre durante todo aquel tiempo. Él se hizo muchas preguntas. ¿Qué haría sin ella allá tan lejos? ¿Su madre lo cuidaría con tanto amor como su abuelita? Una sensación de angustia lo invadió, pero aún así se marchó prometiendo regresar algún día por ella. Para Braulio, acostumbrarse a su madre fue muy difícil, pues solo la conocía por las cartas que su abuelita solía leerle. Elena, su madre, desde un principio se portó muy amorosa y amable con él, y después de aquello le presentó a su nuevo padre. Así es, aquello extrañó al pequeño, quien no sabía que su madre se había casado. El pequeño Braulio miró al hombre, quien le dio un fuerte apretón de manos, pero algo en su mirada hizo que un escalofrío recorriera su pequeño cuerpecito. El hombre era realmente aterrador y tenía la expresión más dura que había visto. Aquello hizo que el pequeño se mostrara aún más tímido, pero su madre solo lo atribuyó a que le faltaba adaptarse a ellos. Elena era la mujer más dulce que el pequeño Braulio había conocido, pues ella intentaba siempre que él se sintiera cómodo y comprendía que todo aquello era nuevo para él, por lo que siempre le daba su espacio y todo el amor que necesitaba. Pero lamentablemente, ella solo pasaba un poco de tiempo con él en las noches, pues la vida en el extranjero no era tan fácil como todos creían. Ella trabajaba muchísimo y solía salir muy temprano de casa para dirigirse a su primer trabajo. Saliendo de allí, también solía limpiar casas de personas adineradas, pues si no, no podía hacer el dinero suficiente para mantenerse en aquel lugar, debido a que los costos eran muy elevados. Por eso, Braulio solo podía ver a su madre en la cena, o a veces, cuando ella no llegaba a tiempo, le leía un cuento justo antes de acostarse. Pero lo que la madre no sabía era lo que sucedía cuando ella no se encontraba en casa. En todas esas horas que ella salía a trabajar, Braulio debía encerrarse en su habitación, pues a Roger no le gustaban los pequeños y era muy amargado. Él se lo había dejado claro desde el primer momento en que estuvieron a solas. El hombre se encontraba desempleado y solía quedarse en casa bebiendo. Constantemente no lo dejaba opinar en nada y quería que él lo atendiera mientras su madre se encontraba en el trabajo, por lo que le obligaba a que le cocinara.
Pero Braulio, con tan solo 6 años, no sabía bien cómo manejar una cocina, así que quemaba la comida, haciendo que el hombre se molestara y arremetiera finalmente contra él. El pequeño, después de eso, no podía creer lo que había sucedido, pues nunca nadie le había levantado la mano. Aquello era inconcebible para él, pues siempre había buscado ser un buen chico, pero estaba claro que ese hombre no lo quería ahí, y él no podía decirle nada a su madre, por temor a que ella lo prefiriera a él. Así que decidió guardar silencio mientras le pedía a Dios que su abuela fuera a buscarlo y lo sacara de ese lugar. Esta situación se repitió muchas veces. El pequeño Braulio descubrió de mala manera que no todas las personas eran igual de buenas que su abuelita, así que se propuso aprender a cocinar mejor y ser más callado para no incomodar al hombre, pues él había visto lo feliz que era su madre, así que no quería arruinar aquella dicha. Un día, Elena se fijó en que su hijo se comportaba de manera extraña, pues no podía caminar bien. Así que ella le preguntó sobre qué había sucedido mientras ella no se encontraba en casa. Pero Braulio no le quiso contar la verdad y aseguró que se había caído jugando. La madre miró extrañada a su pequeño, pero no insistió más, sin imaginar que después se arrepentiría de no haberle prestado la importancia debida. El pequeño no tuvo más opción que aguantar todo debido a que día a día se imaginaba junto a su abuelita, en aquella humilde casita en donde no tenían lujos, pero eran felices. Esto sucedía en los momentos difíciles, cuando Roger solía tratarlo muy mal y trataba de concentrarse en lo feliz que estaba junto a su madre y que pronto podría ver por fin a su abuela. Pero a pesar del silencio de Braulio, su madre comenzó a notar situaciones mucho más extrañas, pues su hijo cada vez se veía mucho más apagado y temía irse a dormir solo. Así que ella decidió que debía poner cámaras en la casa, pensando en que tal vez alguien entraba al lugar por las noches y aterrorizaba a su pequeño, sin imaginar lo que descubriría. 2 días después, Braulio se encontraba durmiendo una siesta cuando Roger ingresó a su habitación y lo trató de la peor manera, arremetiendo contra él por el simple hecho de que le parecía divertido ver cómo el pequeño intentaba alejarse y trataba de salir de aquel lugar. Este se volvió loco después de aquello y no paró hasta que Braulio se encontraba en el suelo. Lamentablemente, este no resistió y las lágrimas cayeron por sus mejillas, terminando inconsciente. Cuando todo parecía perdido, de pronto algo empujó al hombre. Se trataba de su mamá. La mujer, completamente espantada, corrió detrás de su hijo y alejó al hombre, quien decía amarla, pues ella había visto todo por casualidad desde su móvil, pues las cámaras de su casa las tenía instaladas en una aplicación, debido a que algo dentro de ella le había dicho que revisara lo que sucedía con su pequeño, y se había dado con aquella terrible sorpresa. Así que la mujer subió al auto con su pequeño en brazos y condujo lo más rápido que pudo para intentar proteger a su pequeño. Elena por fin se había quitado la venda de los ojos y lamentablemente había tenido que pasar todo aquello para que se diera cuenta de que aquel hombre era una terrible persona. Minutos después,
Elena llegó al centro médico más cercano, en donde hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder salvarlo. Lamentablemente, el pequeño se encontraba muy delicado, por lo que pasaron 2 semanas hasta que su pequeño cuerpecito pudo reaccionar, y al despertar se dio con la gran sorpresa de encontrar a su abuelita y a su madre junto a su cama, las cuales lloraron junto a él y le prometieron que nunca más volverían a dejar a alguien como Roger junto a él. La madre aprendió finalmente su lección. Dios le estaba dando otra oportunidad y ella no la desaprovecharía. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Recuerda que te espero 3 veces por semana en este tu canal, Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la siguiente reflexión. Hasta la próxima.